Hay silencios que pesan más que las palabras. Los que se acumulan en las tardes de domingo, cuando el sol atraviesa las cortinas de algodón y uno se descubre mirando el mismo rincón de la sala donde alguna vez hubo risas. Yo aprendí a reconocer esos silencios en la casa de mi abuela en Coyoacán, entre el olor a canela del café de olla y las fotografías sepia que nadie se atrevía a bajar de la repisa. Eran los mismos silencios que años después encontraría en las oficinas de cristal del corporativo en Polanco, entre hombres de traje que medían su poder por cuanto podían callar. No lo sabía entonces, pero ese silencio se convertiría en mi mayor maestro. Me enseñaría que las cosas más dolorosas rara vez se dicen en voz alta, y que a veces la dignidad consiste precisamente en no pronunciar todo lo que uno lleva dentro. Si esta historia te está tocando el corazón, considera suscribirte al canal para acompañarme hasta el final de este relato. Me llamo Sofía Reyes Santana y tengo 38 años. Nací en una colonia de clase media en la Ciudad de México, hija de un contador público y una maestra de primaria que se conocieron en un baile de 15 años en Xochimilco. Crecí entre libros prestados de la biblioteca y comidas dominicales donde mi abuela paterna nos repetía que la educación era lo único que nadie podría quitarnos jamás. Esas palabras se me quedaron grabadas como un tatuaje invisible, aunque en aquel entonces yo no entendía por qué las decía con tanta urgencia, con esa mirada que parecía venir de muy lejos. Estudié ingeniería en sistemas en la Universidad Nacional, trabajando de medio tiempo en una cafetería de la Condesa para pagar mis gastos. Fue ahí, entre el vapor de la máquina de espresso y las conversaciones de estudiantes de cine que soñaban con Cannes, donde conocí a Daniel. Él estudiaba diseño industrial y tenía esa sonrisa torcida que me desarmaría durante los siguientes 6 años. Nos enamoramos de esa forma torpe y sincera en la que uno se enamora a los 22, cuando todavía cree que el amor basta para sostener un futuro. Nos casamos 2 años después de graduarnos, en una ceremonia sencilla en la parroquia de Santa Catarina, con un banquete en el jardín de la casa de mis padres. Mi madre lloró toda la ceremonia, y mi padre me entregó un sobre con sus ahorros, diciéndome con voz quebrada que era para que no empezáramos de cero. Daniel consiguió trabajo en un despacho de arquitectura, y yo entré como analista de proyectos en Tecnovance, una empresa de desarrollo de software que entonces empezaba a crecer. La vida se sentía como una promesa que apenas comenzaba a cumplirse. Tecnovance ocupaba el piso 12 de una torre en Reforma, con ventanales que daban a toda la ciudad y plantas que nadie regaba pero que de alguna forma sobrevivían. El director general era el licenciado Ricardo Mendoza, un hombre de 50 y tantos años con canas perfectamente peinadas y corbatas italianas que combinaban con sus gemelos de plata. Había fundado la empresa 15 años atrás y hablaba de ella como si fuera su único hijo. Tenía esa forma de caminar que tienen los hombres que nunca han tenido que pedir disculpas, con los hombros hacia atrás y la mirada siempre 5 pasos adelante. En las juntas, casi nunca alzaba la voz. No lo necesitaba. Su silencio bastaba para que todos en la sala se removieran incómodos en sus sillas. Durante los primeros 3 años trabajé más horas de las que mi contrato estipulaba. Me quedaba hasta tarde revisando códigos, optimizando procesos, aprendiendo lenguajes de programación en tutoriales de YouTube mientras el personal de limpieza pasaba la aspiradora a mi alrededor. Ascendí a coordinadora de proyectos y luego a gerente de desarrollo. El licenciado Mendoza me felicitaba en los pasillos con ese tono neutro que usaba para todo, como si estuviera cumpliendo con un protocolo más que expresando algo genuino. Yo me sentía afortunada. Ingenua. Ahora lo sé. Pero entonces creía que el esfuerzo bastaba, que si uno daba lo mejor de sí, el mundo respondería con justicia. Cuando cumplí 29 años, Daniel y yo decidimos que queríamos ser padres. No fue una decisión impulsiva. Lo hablamos durante meses, revisando nuestras finanzas, imaginando cómo reorganizaríamos nuestro departamento de 2 recámaras en la colonia del Valle. Mi madre se emocionó tanto que empezó a tejer una cobija antes siquiera de que yo estuviera embarazada. Daniel me prometió que reduciría sus horas en el despacho, que estaríamos juntos en esto. Y durante un tiempo, mientras el test de embarazo mostraba esas 2 líneas rosadas y yo lloraba de felicidad en el baño, el mundo pareció ser exactamente como debía ser. El embarazo transcurrió sin mayores complicaciones.
náuseas matutinas durante el primer trimestre, antojos extraños de mangos con chile a las 3 de la mañana, la fatiga que me dejaba dormida en el metro de regreso a casa. Pero yo seguía trabajando con la misma dedicación, porque en mi cabeza había construido una narrativa perfecta: sería madre sin dejar de ser profesional. Demostraría que las mujeres podíamos con todo. ¡Qué ingenua fui! ¡Qué terriblemente ingenua! En Tecnovance, mi embarazo fue recibido con felicitaciones educadas y miradas que no supe descifrar entonces. La asistente del licenciado Mendoza, una mujer llamada Patricia que llevaba 20 años en la empresa, me dijo un día en el elevador, casi en un susurro, que tuviera cuidado. Cuando le pregunté a qué se refería, ella negó con la cabeza y salió en el siguiente piso sin decir nada más. Yo lo atribuí a paranoia de oficina, a esas tensiones invisibles que siempre existen en los espacios corporativos. No quise ver lo que estaba justo frente a mí. Los proyectos seguían llegando a mi escritorio con la misma intensidad. Yo los aceptaba todos, trabajando desde casa cuando las náuseas eran muy fuertes, respondiendo correos a medianoche cuando no podía dormir por el peso de la panza. Daniel empezó a preocuparse, me decía que necesitaba descansar más, que el bebé requería que yo estuviera tranquila. Pero yo tenía miedo. Un miedo que no podía nombrar, que se escondía detrás de mi necesidad de demostrar que seguía siendo igual de capaz, igual de comprometida. Ahora entiendo que ese miedo venía de algo más profundo, la certeza silenciosa de que mi valor profesional estaba atado a mi disponibilidad absoluta, y que un bebé amenazaba con romper esa ecuación. A las 32 semanas de embarazo, el licenciado Mendoza me citó en su oficina un viernes por la tarde. Recuerdo que afuera estaba lloviendo, una de esas lluvias torrenciales de agosto que inundan medio Reforma y dejan a la ciudad paralizada. Subí al piso 14, donde estaba su oficina de esquina con vista al Ángel de la Independencia. Su secretaria me hizo pasar sin decir palabra, y él estaba de pie junto al ventanal, mirando la ciudad gris bajo el aguacero. No me invitó a sentarme. Lo que pasó en esa oficina cambiaría el curso de mi vida de una forma que entonces no podía comprender. No fue solo lo que me dijo, sino cómo lo dijo. Con esa calma fría que usan las personas que nunca han tenido que enfrentar consecuencias reales por sus decisiones. Como si estuviera leyendo un reporte financiero en lugar de destrozar el sustento de una familia. Sus palabras cayeron sobre mí como piedras, cada una más pesada que la anterior, y yo me quedé ahí parada, con mis 32 semanas de embarazo, sintiendo como el suelo se abría bajo mis pies. Pero no voy a contar todavía lo que me dijo. Porque hay cosas que solo se entienden cuando uno conoce todo el camino que llevó hasta ellas, y todo el camino que vino después. Porque el dolor tiene su propia cronología, y saltarse pasos sería hacer trampa con la verdad. El licenciado Mendoza me miró por primera vez desde que entré a su oficina. No había nada cruel en sus ojos, y eso de alguna forma lo hacía peor. Era como si estuviera resolviendo un problema técnico, eliminando una variable que no encajaba en su ecuación. Me habló con el mismo tono que usaba en las presentaciones trimestrales ante los accionistas, preciso y sin matices emocionales. Me dijo que la empresa estaba en un proceso de reestructuración, que necesitaban perfiles que pudieran dedicarse completamente a los nuevos proyectos que venían. Hizo una pausa, miró mi vientre abultado bajo el vestido de maternidad negro que me había comprado especialmente para verme profesional, y entonces dijo las palabras que aún hoy me cuesta repetir. Me informó que una mujer en mi estado representaba un riesgo operativo para la empresa. Que mi licencia de maternidad, que por ley me correspondían 12 semanas, dejaba proyectos críticos sin supervisión directa. Que habían decidido terminar mi contrato de inmediato, y que el departamento jurídico se encargaría de todos los trámites correspondientes. Usó la palabra liquidación como si fuera un favor, como si estuviera siendo generoso al cumplir con lo mínimo que la ley exigía. Cuando intenté hablar, cuando traté de explicarle que tenía todo planeado, que ya había distribuido responsabilidades entre mi equipo, que solo faltaban 8 semanas para el parto, él levantó una mano con suavidad y me dijo que la decisión ya estaba tomada. Hay momentos en la vida que uno recuerda con una claridad fotográfica. El cerebro los congela, los preserva con todos sus detalles porque son puntos de quiebre, momentos donde el mundo se parte en un antes y un después. Yo recuerdo el sonido de la lluvia contra el ventanal,
las gotas resbalando por el cristal como lágrimas que yo todavía no me permitía derramar. Recuerdo el olor a café frío en la taza sobre su escritorio, la luz grisácea de la tarde que hacía que todo pareciera irreal. Recuerdo que mis manos temblaban cuando intenté sostenerme del respaldo de la silla que nunca me había ofrecido. Y recuerdo, sobre todo, la forma en que él volvió a mirar hacia la ventana, dándome la espalda, indicando que nuestra conversación había terminado. Salí de Tecnovance esa tarde con una caja de cartón que contenía 5 años de mi vida profesional. Fotografías de eventos corporativos, una planta suculenta que me había regalado mi equipo, diplomas de cursos de capacitación, la taza con el logo de la empresa que usaba cada mañana. Patricia, la asistente, me ayudó a empacar en silencio, con los ojos húmedos, sin atreverse a decir nada que pudiera comprometerla. En el elevador coincidí con colegas que desviaban la mirada, incómodos, como si mi desgracia fuera contagiosa. Salí a Reforma bajo la lluvia que no había cesado, sin paraguas, con mi caja empapándose y mi vientre de 32 semanas sintiendo el peso de todo lo que acababa de perder. No recuerdo cómo llegué a casa. El cerebro tiene formas piadosas de borrar los momentos más dolorosos. Lo siguiente que recuerdo con claridad es estar sentada en el sofá de nuestra sala, todavía con la ropa mojada, mientras Daniel llegaba del trabajo y me encontraba así. Él dejó su portafolio en el suelo y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. No lloré cuando le conté lo que había pasado. Las palabras salieron de mi boca como algo mecánico, un reporte objetivo de los hechos. Fue Daniel quien lloró, quien me abrazó con una fuerza que parecía querer protegerme de algo que ya había sucedido. Los días siguientes transcurrieron en una neblina de trámites burocráticos y silencio doméstico. El departamento jurídico de Tecnovance me hizo firmar papeles que aseguraban que la separación era mutuo acuerdo, amenazando veladamente con complicar el proceso si yo decidía impugnar la decisión. Me pagaron lo mínimo estipulado por ley, una cantidad que apenas cubría 3 meses de gastos si éramos cuidadosos. Mi madre vino a visitarme y me encontró organizando obsesivamente el cuarto del bebé, doblando y redoblando la ropa diminuta que habíamos comprado en el mercado de Mixcoac. Ella no dijo nada, solo se sentó en el sillón de lactancia que todavía olía a madera nueva y me observó con esa tristeza antigua que yo había visto en sus ojos desde niña, esa que nunca entendí del todo hasta ese momento. Valentina nació 8 semanas después, un jueves de octubre a las 6 de la mañana, en el Hospital General de México. Fue un parto largo y complicado, 22 horas de contracciones que me dejaron exhausta y temblorosa. Pero cuando la enfermera la puso sobre mi pecho, con su carita arrugada y sus ojos cerrados, algo en mí se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Daniel estaba a mi lado, llorando y riendo simultáneamente, acariciando la cabecita cubierta de pelo negro de nuestra hija. En ese momento, en esa habitación blanca con olor a desinfectante, juré en silencio que ella jamás tendría que sentir la humillación que yo había sentido. Que construiría para ella un mundo diferente, aunque no supiera todavía cómo. La realidad del desempleo golpeó duro durante los primeros meses de vida de Valentina. Nuestros ahorros se evaporaron entre pañales, fórmula, las consultas pediátricas que nuestro seguro básico apenas cubría. Daniel hacía todo lo que podía, aceptando proyectos extra en su despacho, llegando a casa pasada la medianoche con ojeras que parecían moretones. Pero su sueldo solo alcanzaba para lo básico, y cada vez que Valentina lloraba de madrugada, yo me quedaba despierta en la penumbra del cuarto, calculando mentalmente cuánto dinero nos quedaba, cuánto tiempo podríamos sostenernos así. Empecé a buscar trabajo cuando Valentina cumplió 3 meses. Envié mi currículum a más de 50 empresas, pero en cada entrevista la conversación derivaba inevitablemente hacia mi situación familiar. Los reclutadores sonreían con educación mientras preguntaban quién cuidaría del bebé, si planeaba tener más hijos, si podría viajar por trabajo. Nunca lo decían explícitamente, pero el mensaje era claro, una madre con un bebé pequeño era un riesgo que nadie quería asumir. Después de 2 meses de rechazos, dejé de buscar empleo tradicional. Fue en una de esas madrugadas eternas, mientras Valentina dormía finalmente después de horas de cólicos, cuando abrí mi laptop en la mesa del comedor y empecé a buscar alternativas. Descubrí plataformas de trabajo freelance donde empresas buscaban consultores de proyectos por honorarios. No era lo ideal, no había prestaciones ni estabilidad, pero era algo.
Armé un perfil destacando mi experiencia en Tecnovance, sin mencionar las circunstancias de mi salida. El primer proyecto que conseguí pagaba apenas 3.000 pesos por optimizar el proceso de inventario de una ferretería en Guadalajara. Lo hice en una semana, trabajando en las noches mientras Daniel dormía junto a la cuna, lista para despertar al primer llanto de Valentina. Los siguientes meses viví en una rutina agotadora que parecía no tener fin. Dormía en fragmentos de 2 o 3 horas entre las tomas nocturnas de Valentina. Trabajaba mientras ella dormía, a veces con el bebé en un brazo y el mouse en la otra mano. Daniel y yo casi no nos veíamos despiertos al mismo tiempo. Los domingos, que antes dedicábamos a pasear por Chapultepec o ir al cine, ahora los usaba para adelantar proyectos mientras él cuidaba a la niña. Nuestra relación empezó a llenarse de silencios incómodos, conversaciones funcionales sobre pañales y facturas, pero nada más profundo. Estábamos sobreviviendo, no viviendo. Pero algo más estaba creciendo dentro de mí durante esos meses brutales. No era solo cansancio o resentimiento. Era algo más agudo, más enfocado. Cada vez que conseguía un proyecto nuevo, cada vez que un cliente quedaba satisfecho con mi trabajo, sentía una chispa de algo que había olvidado, mi propia capacidad. Empecé a notar patrones. Muchas de las pequeñas y medianas empresas que me contrataban tenían los mismos problemas: sistemas de gestión obsoletos, procesos manuales que consumían horas de trabajo, falta de integración entre departamentos. Eran los mismos problemas que yo había resuelto en Tecnovance, multiplicados por cientos de empresas que no podían pagar consultoras grandes. Una madrugada, mientras amamantaba a Valentina y navegaba por foros de emprendimiento, algo hizo clic en mi cabeza. ¿Y si desarrollaba una plataforma que automatizara esos procesos básicos de gestión? No algo complejo que requiriera implementaciones costosas, sino una solución simple, intuitiva, que una empresa pequeña pudiera usar de inmediato. Empecé a hacer bocetos en una libreta vieja, dibujando interfaces mientras Valentina succionaba medio dormida. Daniel me encontró así una noche y me preguntó qué hacía. Cuando le expliqué mi idea, vi en sus ojos algo que no veía desde antes del despido: esperanza. Convencer a Daniel de que invirtiera los últimos ahorros de su padre, que guardábamos para emergencias, en desarrollar un software fue una de las conversaciones más difíciles de nuestro matrimonio. Estábamos sentados en la mesa de la cocina un domingo por la tarde, Valentina dormida en su Moisés junto a nosotros, y yo le mostré proyecciones financieras que había hecho en hojas de cálculo durante las últimas semanas. Él me escuchó en silencio, con esa expresión que ponía cuando estaba verdaderamente preocupado, frotándose la barba incipiente que había dejado crecer por falta de tiempo para afeitarse. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio largo donde solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared que habíamos heredado de su abuela. Daniel me preguntó si estaba segura, si no estaba dejando que el resentimiento nublara mi juicio. Sus palabras no fueron crueles, pero dolieron de todas formas porque tocaban algo que yo misma me había cuestionado en las noches de insomnio. Le respondí con una honestidad que me costó trabajo articular, que no sabía si estaba completamente segura, que tal vez había algo de resentimiento en mi motivación, pero que también sabía que tenía el conocimiento y la experiencia para hacer esto funcionar. Que necesitaba intentarlo, no solo por el dinero, sino porque necesitaba demostrarme a mí misma que mi valía profesional no había sido una ilusión. Él me tomó la mano por encima de la mesa y me dijo algo que nunca olvidaré: que confiaba en mí más de lo que yo confiaba en mí misma, y que si esto era importante para mí, encontraríamos la forma de que funcionara. Conseguir el primer desarrollador que aceptara trabajar conmigo fue una odisea. Publiqué la vacante en grupos de Facebook de programadores, ofreciendo un salario mínimo más un porcentaje de las ganancias futuras. Entrevisté a 15 candidatos en cafeterías de la colonia Roma, siempre con Valentina en la carriola, mientras candidatos veinteañeros me miraban con escepticismo apenas disimulado. Finalmente contraté a Javier, un programador de Monterrey que había perdido su trabajo cuando la maquiladora donde laboraba cerró operaciones. Él entendió el riesgo porque también lo estaba viviendo. Nos reuníamos en mi departamento, trabajando en la mesa del comedor convertida en oficina improvisada, mientras Daniel cuidaba de Valentina en la recámara para que pudiéramos concentrarnos. Los primeros 6 meses fueron una batalla constante contra el agotamiento y la duda.
Desarrollamos un prototipo funcional que integraba gestión de inventarios, control de proyectos y comunicación interna en una interfaz simple. Lo probamos con 3 empresas pequeñas que aceptaron usarlo gratis a cambio de retroalimentación. Una era una panadería artesanal en La Condesa, otra una constructora familiar en Tlalpan, y la tercera una agencia de diseño con 5 empleados en Cuernavaca. Javier y yo pasábamos horas en videollamadas con los dueños, ajustando funciones, corrigiendo errores, aprendiendo que necesitaban realmente los negocios pequeños. Daniel se convirtió en nuestro primer comercial sin título, recomendando la plataforma a clientes de su despacho. El primer cliente que nos pagó fue una distribuidora de productos de limpieza en Querétaro. Nos depositaron 12.000 pesos mensuales por usar nuestra plataforma. Cuando vi la notificación bancaria en mi teléfono, lloré en el baño mientras Valentina jugaba con sus cubos en la sala. No era una fortuna, pero era la validación de que esto podía funcionar. Javier y yo nos pusimos como meta conseguir 10 clientes pagando en los siguientes 6 meses. Los conseguimos en 4. Cada nuevo cliente nos permitía mejorar la plataforma, agregar funciones, pulir la experiencia de usuario. Empezamos a recibir referencias, empresas que habían escuchado de nosotros por otros clientes satisfechos. Al año y medio de haber comenzado, ya teníamos 40 clientes y habíamos contratado a 3 personas más. Rentamos una oficina pequeña en la colonia Narvarte, 2 cuartos con internet inestable y sillas plegables, pero era nuestra. Le pusimos gestión simple al negocio, un nombre que Daniel sugirió una noche después de que yo había rechazado 20 opciones más elaboradas. Resultó ser perfecto, directo, honesto, exactamente lo que ofrecíamos. Valentina cumplió 2 años y empezó a ir a una guardería cerca de la oficina, lo que me permitió trabajar jornadas completas por primera vez desde su nacimiento. Daniel redujo sus horas en el despacho de arquitectura para manejar la parte administrativa de gestión simple. Nos estábamos convirtiendo en socios, no solo en pareja. Pero el crecimiento trajo sus propios desafíos. Conforme la empresa se expandía, yo me encontraba replicando inconscientemente algunas de las dinámicas que había odiado en Tecnovance. Largas jornadas que esperaba de mi equipo, poca tolerancia a los errores, una rigidez en los procesos que sofocaba la creatividad. Fue Javier quien me lo hizo ver una tarde, después de que yo había criticado duramente su trabajo frente a los demás. Me pidió hablar en privado y me dijo, con una franqueza que me sacudió, que me estaba convirtiendo en el tipo de jefe del que yo había huido. Que el equipo me respetaba pero empezaba a temerme, y que eso no era el tipo de cultura que yo decía querer construir. Sus palabras me golpearon como una bofetada necesaria. Esa noche no pude dormir, dándole vueltas a todo lo que había hecho en los últimos meses. Me di cuenta de que había dejado que mi miedo al fracaso, mi necesidad de demostrar algo, se convirtieran en el mismo tipo de presión deshumanizante que me habían impuesto a mí. Al día siguiente convoqué una reunión con todo el equipo y les ofrecí una disculpa genuina. Les dije que estaba aprendiendo a ser líder, que no tenía todas las respuestas, y que necesitaba que me ayudaran a construir el tipo de empresa donde todos quisiéramos trabajar. Implementamos políticas que yo había soñado cuando estaba embarazada, horarios flexibles, trabajo remoto cuando fuera necesario, apoyo real para padres y madres con hijos pequeños. No fue caridad, fue un reconocimiento de que la productividad no está peleada con la humanidad. Los siguientes 2 años fueron de crecimiento exponencial. Gestión Simple llegó a tener 200 clientes en todo México, desde Tijuana hasta Mérida. Nos mudamos a una oficina en Polanco, ironías de la vida, a solo 4 calles de donde había estado Tecnovance. Contraté a 40 personas, formando un equipo diverso que incluía a madres solteras, jóvenes recién graduados, profesionistas mayores que habían sido despedidos de corporativos y que traían décadas de experiencia. Creé una cultura donde el valor de cada persona no se medía por su disponibilidad absoluta sino por su contribución real y su integridad. Valentina cumplió 5 años y dibujaba oficinas en sus cuadernos del kinder, diciendo que quería ser como mamá cuando creciera. Eso me llenaba de orgullo y terror en partes iguales. Un martes de marzo, mientras revisaba solicitudes de empleo para una nueva vacante de gerente comercial que habíamos abierto, mi asistente Lucía tocó a la puerta de mi oficina con una expresión extraña. Me dijo que había un candidato en la recepción que insistía en hablar personalmente conmigo,
que decía tener mucha experiencia en el sector y que estaba disponible de inmediato. Le pregunté si tenía cita agendada y ella negó con la cabeza, explicando que el hombre había llegado sin avisar pero parecía desesperado por la oportunidad. Algo en su tono de voz me hizo dudar. Le pedí que me diera su nombre antes de decidir si lo recibiría. Cuando Lucía pronunció el nombre Ricardo Mendoza, el mundo pareció detenerse por un segundo. Sentí como se me helaba la espalda, como mis manos se cerraban involuntariamente sobre el escritorio. 5 años habían pasado desde aquella tarde lluviosa en su oficina de Tecnovance, 5 años durante los cuales había pensado en él más veces de las que me gustaría admitir. En mis peores momentos de duda, su rostro indiferente era la imagen que me empujaba a seguir adelante. Y ahora estaba en mi recepción, esperando que yo decidiera si lo atendería. Respiré hondo 3 veces antes de responder, tratando de que mi voz sonara normal cuando le dije a Lucía que lo hiciera pasar en 10 minutos. Usé esos 10 minutos para caminar hasta el baño privado de mi oficina y mirarme al espejo. La mujer que me devolvió la mirada era muy diferente a la que había salido llorando bajo la lluvia 5 años atrás. Tenía 38 años, algunas canas que había decidido no teñir, líneas de expresión alrededor de los ojos que venían tanto de sonreír como de preocuparme. Pero había algo más en esa mirada, algo que no estaba antes, una seguridad ganada con sangre, sudor y noches sin dormir. Me arreglé el cabello, me puse más lápiz labial del que usaba normalmente, no por él sino por mí. Necesitaba cada pequeña armadura que pudiera ponerme antes de enfrentarlo. Cuando Lucía lo hizo pasar, el licenciado Mendoza entró a mi oficina con ese porte que recordaba, aunque había algo diferente en él. Seguía siendo un hombre elegante, con un traje gris Oxford que se veía caro pero no nuevo, zapatos lustrados que mostraban señales de uso. Pero había algo en sus hombros, una ligera caída que no estaba antes, y sus ojos tenían esa mirada que desarrolla la gente que ha conocido la incertidumbre. Se sentó en la silla frente a mi escritorio sin esperar invitación, un gesto automático de alguien acostumbrado a ciertos privilegios, y abrió su portafolio para sacar su currículum. Empezó a hablar con voz segura sobre su experiencia de 17 años en el sector tecnológico, sobre su red de contactos en la industria, sobre los proyectos que había liderado en Tecnovance. Yo lo dejé hablar durante 5 minutos sin interrumpirlo, observándolo como una entomóloga estudiaría un insecto bajo el microscopio. No lo había reconocido todavía. Estaba tan enfocado en venderse, en impresionarme con su experiencia, que no había prestado atención real a quién era yo. O tal vez simplemente no podía concebir que aquella gerente embarazada que había despedido pudiera ser ahora la directora general sentada frente a él. Finalmente, cuando hizo una pausa para respirar, incliné mi cuerpo hacia adelante, crucé las manos sobre el escritorio, y lo miré directamente a los ojos por primera vez. Vi el momento exacto en que me reconoció. Su rostro pasó del color beige natural a un blanco enfermizo, sus labios se abrieron ligeramente como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. El silencio que llenó mi oficina era denso, cargado de historia no dicha. Afuera se escuchaba el murmullo lejano de mi equipo trabajando, el sonido de un teléfono sonando en algún cubículo, la vida normal de una empresa que funcionaba. Pero dentro de estas 4 paredes, el tiempo parecía haberse detenido en algún punto entre el pasado y el presente. Ricardo Mendoza tragó saliva con dificultad, sus manos aferrándose al portafolio como si fuera un salvavidas. Yo mantuve mi expresión neutral, profesional, aunque por dentro sentía un tumulto de emociones que había esperado 5 años para procesar frente a frente con este hombre. Finalmente, rompí el silencio con una voz calmada que me sorprendió a mí misma. Le dije que lo recordaba perfectamente, que había trabajado en Tecnovance hace 5 años como gerente de desarrollo. Mencioné que él me había despedido cuando estaba embarazada de 32 semanas de mi hija Valentina. No levanté la voz. No hice ningún gesto dramático. Simplemente establecí los hechos con la misma neutralidad con la que él me había despedido entonces. Vi cómo cerraba los ojos por un momento, como si el peso de ese recuerdo fuera físicamente doloroso, y cuando los abrió había algo en ellos que no había visto antes, vergüenza genuina. Ricardo empezó a hablar atropelladamente, sus palabras saliendo en cascada sin el control que había exhibido minutos antes. Me dijo que lo lamentaba profundamente,
que esa decisión había sido uno de los mayores errores de su carrera. Intentó explicar que había estado bajo una presión tremenda de los accionistas de Tecnovance, que la empresa estaba teniendo problemas financieros que él no había hecho públicos, que habían tenido que recortar personal y que los abogados le habían aconsejado empezar por los empleados que representaban algún riesgo de ausencia prolongada. Su voz temblaba ligeramente mientras hablaba, y me di cuenta de que esto no era solo una actuación para conseguir el trabajo. Había algo más profundo sucediendo aquí, algo que él necesitaba sacar tanto como yo necesitaba escucharlo. Le pregunté qué había pasado con Tecnovance después de mi salida. Él bajó la mirada hacia sus manos, estudiando sus dedos entrelazados como si encontrara las palabras escritas ahí. Me contó que la empresa siguió con problemas durante el año siguiente a mi despido. Que habían perdido varios clientes importantes porque los proyectos que yo manejaba no fueron continuados con la misma calidad. Que él había tenido que despedir a más personal, creando un ambiente tóxico donde nadie se sentía seguro. Que finalmente, 18 meses después de que yo me fuera, Tecnovance fue adquirida por una firma estadounidense que desmanteló las operaciones en México y se llevó la tecnología. Él se quedó sin empresa, sin el proyecto al que había dedicado 15 años de su vida, y con una reputación manchada en la industria. Los siguientes 8 meses, continuó Ricardo, habían sido los peores de su vida profesional. Envió su currículum a docenas de empresas, pero la industria tecnológica en México es más pequeña de lo que parece, y las noticias de la caída de Tecnovance habían corrido. Los reclutadores lo veían como parte del problema, como alguien que había llevado una empresa prometedora a la ruina. Sus ahorros se agotaron pagando la hipoteca de su casa en Las Lomas y la colegiatura de sus 2 hijos en una universidad privada. Su esposa había tenido que volver a trabajar después de 15 años dedicada al hogar, aceptando un puesto administrativo que pagaba una fracción de lo que él solía ganar. Me contó todo esto sin pedirme lástima, sino con la resignación de alguien que finalmente entiende que las decisiones tienen consecuencias. Algo en su confesión me desarmó. No porque justificara lo que me había hecho, sino porque reconocía en su historia el mismo tipo de desesperación que yo había vivido. La humillación de enviar currículums sin respuesta, la vergüenza de no poder mantener a tu familia, el miedo constante de no ser suficiente. Me levanté de mi silla y caminé hasta el ventanal que daba a Paseo de la Reforma, observando el tráfico de la tarde, los edificios que se elevaban hacia el cielo gris de la ciudad. Necesitaba un momento para pensar, para procesar lo que sentía. Parte de mí quería decirle que se fuera, que experimentara el mismo rechazo que me había impuesto. Pero otra parte, una más fuerte, sabía que esa no era la persona que yo quería ser. Me volteé para mirarlo y vi que tenía los ojos húmedos, aunque no había derramado ninguna lágrima. Había algo profundamente vulnerable en verlo así, despojado de toda la arrogancia corporativa que recordaba. Le dije que personas como él me habían enseñado 2 lecciones fundamentales en la vida. Primera, que nadie debería tener que pasar por lo que yo pasé cuando me despidió, por lo que él estaba pasando ahora. Que el trabajo no es solo un contrato o un número en una hoja de balance, sino el sustento y la dignidad de una familia completa. Segunda, que yo nunca quería construir una empresa con los mismos valores que Tecnovance había tenido, donde las personas eran descartables y donde la eficiencia se priorizaba sobre la humanidad. Le expliqué que la vacante de gerente comercial que él buscaba ya tenía varios candidatos muy calificados, gente joven con energía y redes de contacto actualizadas. Que honestamente, su perfil estaba sobrecalificado para ese puesto y que yo dudaba que pudiera adaptarse a reportarle a alguien 15 años menor que él. Vi cómo su rostro se descomponía con cada palabra, como la esperanza se iba apagando en sus ojos. Pero entonces le dije que teníamos otra vacante que tal vez le interesaría. Una posición de coordinador de atención al cliente, un puesto que implicaba trabajar directamente con nuestros clientes pequeños y medianos, entendiendo sus necesidades, resolviendo sus problemas, siendo el puente entre ellos y nuestro equipo técnico. El salario, le advertí, era significativamente menor de lo que él probablemente esperaba. Menos de la mitad de lo que ganaba como director general de Tecnovance. No había bonos garantizados, no había coche de la empresa, no había las prestaciones ejecutivas a las que estaba acostumbrado. Pero sí había algo que yo valoraba más que todo eso, la oportunidad de demostrar que había aprendido, que había cambiado,
que podía ser el tipo de profesional que trata a cada cliente y cada colega con respeto y empatía. Le dije que si aceptaba el puesto, esperaría de él el mismo estándar que de cualquier otro empleado. Que tendría un periodo de prueba de 3 meses durante el cual yo estaría observando no solo su desempeño técnico, sino cómo trataba a las personas a su alrededor. Y le dejé muy claro algo que no era negociable. En Gestión Simple teníamos una política de cero tolerancia hacia cualquier forma de discriminación o maltrato. Si alguna vez me enteraba de que había tratado mal a un colega, que había hecho un comentario inapropiado sobre la situación personal de alguien, que había mostrado el más mínimo desprecio hacia alguien por su género, edad, estado civil o cualquier otra condición, nuestra conversación sería muy diferente y muy breve. Que en esta empresa cada persona tenía valor no por su disponibilidad absoluta sino por su contribución y su carácter. Que teníamos padres y madres trabajando con horarios flexibles, gente cuidando a familiares enfermos, jóvenes empezando sus carreras, profesionistas mayores reinventándose, y que todos merecían el mismo respeto. Ricardo me miró durante un largo momento, y en sus ojos vi algo que me tomó por sorpresa, gratitud mezclada con humildad real. Me dijo con voz quebrada que aceptaba la posición, que entendía perfectamente las condiciones y que estaría eternamente agradecido por la oportunidad. Que sabía que no la merecía, pero que haría todo lo posible por demostrar que había aprendido de sus errores. Le extendí la mano para sellarlo, un gesto formal pero necesario. Cuando estrechamos manos, sentí algo extraño, no el triunfo vengativo que había imaginado durante tantas noches de insomnio, sino algo más cercano al cierre. Como si una herida vieja finalmente pudiera empezar a cicatrizar de verdad. Después de que salió de mi oficina, me quedé sola durante casi una hora, sin revisar correos, sin hacer llamadas, simplemente sentada en mi silla mirando al vacío. Me pregunté si había hecho lo correcto, si no estaba siendo ingenua al darle una oportunidad al hombre que me había causado tanto dolor. Pero entonces pensé en Valentina, en el tipo de mundo que quería construir para ella. Un mundo donde las personas pudieran aprender de sus errores, donde la redención fuera posible, donde la justicia no significara replicar el daño sino romper el ciclo. Tomé mi teléfono y llamé a Daniel para contarle lo que había pasado. Él escuchó en silencio y luego me dijo algo que me hizo sonreír, que estaba orgulloso de mí, no por haber construido una empresa exitosa, sino por haberme mantenido fiel a mis valores incluso cuando hubiera sido más fácil no hacerlo. Esa noche, cuando llegué a casa, Valentina corrió a abrazarme con su uniforme todavía puesto y su cabello despeinado después de un día en el kinder. Me contó emocionada sobre un niño nuevo en su clase que no hablaba mucho español porque acababa de llegar de Guatemala, y cómo ella lo había ayudado a entender las instrucciones de la maestra. Le dije que estaba muy orgullosa de ella por ser amable con alguien que lo necesitaba. Ella me miró con esos ojos cafés que había heredado de Daniel y me preguntó si yo también había sido amable en el trabajo. Le dije que sí, que había intentado serlo, y que a veces ser amable era lo más difícil pero también lo más importante. No entendía todo el contexto, pero asintió solemnemente como si lo hiciera, y luego me arrastró a la sala para mostrarme un dibujo que había hecho de nuestra familia. Los primeros días de Ricardo Mendoza en Gestión Simple fueron tensos para ambos. Yo había pedido a Lucía que lo ubicara en un cubículo en el área de atención al cliente, junto al equipo que lideraba Mónica Herrera, una mujer de 42 años que había sido despedida de un banco 5 años atrás por tomarse tiempo para cuidar a su madre con cáncer. Mónica era todo lo que yo valoraba en un líder, empática, eficiente, firme cuando era necesario pero nunca cruel. Le expliqué en privado la situación con Ricardo, sin entrar en todos los detalles de nuestra historia pero dejando claro que necesitaba que lo observara de cerca durante su periodo de prueba. Ella entendió inmediatamente lo que yo no estaba diciendo y me prometió que mantendría los ojos abiertos. Durante las primeras semanas, yo misma me descubría buscando excusas para pasar por el área de atención al cliente más seguido de lo necesario. Observaba a Ricardo desde la distancia, analizando cómo interactuaba con sus compañeros, cómo hablaba por teléfono con los clientes, cómo manejaba la frustración cuando algún problema técnico se complicaba. No buscaba razones para despedirlo, me di cuenta después. Buscaba señales de que mi decisión había sido la correcta, de que el cambio que él había prometido era real. Y lentamente, semana tras semana, esas señales empezaron a aparecer.
Mónica me reportaba que Ricardo llegaba siempre 15 minutos antes de su horario, que se quedaba tarde cuando había casos complicados que resolver, que nunca se quejaba de las tareas que otros consideraban tediosas. Pero más importante, me contó sobre un incidente que había presenciado en la segunda semana. Una clienta de Oaxaca, dueña de una pequeña tienda de textiles artesanales, había llamado frustrada porque no podía actualizar su inventario en la plataforma. Estaba llorando en el teléfono, explicando que tenía una feria importante ese fin de semana y que necesitaba tener todo listo. Ricardo tomó la llamada y pasó 3 horas con ella, no solo resolviendo el problema técnico sino enseñándole pacientemente cómo usar funciones de la plataforma que ella desconocía. Al final, la mujer le había dado las gracias entre lágrimas, diciéndole que nunca había recibido un servicio al cliente tan amable y paciente. Mónica me contó esto sin saber por qué yo encontraba esa anécdota particularmente significativa. Pero para mí representaba algo fundamental. Ricardo estaba aprendiendo lo que significa ser invisible, ser la persona del otro lado del teléfono que solo importa cuando algo sale mal. Estaba experimentando lo que yo había vivido durante mis meses como freelance, cuando cada cliente representaba la diferencia entre pagar la renta o no y más importante, estaba respondiendo con empatía en lugar de con impaciencia o condescendencia. Eso me dio una paz que no había anticipado. Al mes de su llegada, convocamos nuestra reunión mensual de toda la empresa, algo que yo había instaurado desde que Gestión Simple creció más allá de 10 personas. Nos juntábamos en el salón de juntas más grande, pedíamos comida de un restaurante local diferente cada mes, y yo compartía los números de la empresa con transparencia total. Ingresos, gastos, nuevos clientes, clientes perdidos, desafíos que enfrentábamos. Creía firmemente que todos merecían entender el estado real del negocio, no vivir en la incertidumbre que yo había vivido en Tecnovance. Ricardo asistió a su primera reunión mensual sentado hasta atrás, tomando notas en una libreta gastada. Cuando llegó el momento de preguntas y comentarios, se levantó la mano de Alejandro, uno de nuestros desarrolladores más jóvenes, apenas 24 años recién salidos del Tecnológico de Monterrey. Mencionó que había notado que varios clientes pequeños cancelaban su suscripción después de los primeros 3 meses, y preguntó si habíamos analizado por qué. Era una observación aguda que yo había notado en los reportes pero que todavía no habíamos abordado sistemáticamente. Le agradecí por señalarlo y abrí el tema al grupo para ideas. Hubo un silencio incómodo, como siempre pasa cuando se lanza una pregunta abierta en una reunión grande. Entonces Ricardo levantó la mano desde atrás. Le di la palabra con cierta aprensión, sin saber qué iba a decir. Se puso de pie y habló con una voz clara pero sin prepotencia, muy diferente del tono que recordaba de Tecnovance. Dijo que en sus llamadas con clientes había notado un patrón, muchos de los negocios pequeños contrataban la plataforma con entusiasmo, pero luego se sentían abrumados por la curva de aprendizaje. Que no era que la plataforma fuera complicada, sino que los dueños de negocios pequeños ya estaban saturados con 100 tareas diferentes y no tenían tiempo para explorar todas las funciones. Sugirió que implementáramos un programa de acompañamiento más robusto durante los primeros 3 meses, llamadas semanales proactivas donde no solo resolviéramos problemas sino que enseñáramos activamente cómo maximizar el uso de la plataforma. La sala se quedó en silencio por un momento, y luego Javier, mi primer empleado y ahora director de tecnología, dijo que era una excelente idea. Que requeriría recursos adicionales en atención al cliente, pero que probablemente se pagaría solo con la reducción en cancelaciones. Otros empezaron a contribuir, construyendo sobre la idea de Ricardo, agregando detalles y consideraciones. Yo observaba todo esto desde mi lugar en la cabecera de la mesa, sintiendo algo que no había esperado sentir, gratitud hacia Ricardo por su contribución genuina. No estaba tratando de impresionarme o destacar, estaba simplemente compartiendo una observación valiosa que había hecho desde su posición. Eso era exactamente el tipo de cultura que yo quería fomentar. Después de la reunión, me acerqué a Ricardo mientras guardaba su libreta. Le dije que había sido una muy buena observación y que implementaríamos su sugerencia. Él me miró con una expresión que mezclaba sorpresa y algo que parecía alivio, y me agradeció por escucharlo. Luego, con una vulnerabilidad que me tomó desprevenida, me dijo que en Tecnovance él nunca había escuchado realmente a su equipo, que las reuniones eran más un monólogo donde él dictaba directivas que un espacio de diálogo.
que estar del otro lado, ser una voz entre muchas en lugar de la voz dominante, le había enseñado cuántas ideas valiosas había perdido por su arrogancia. No supe qué responder, así que simplemente asentí y le dije que todos estábamos aprendiendo constantemente. Los meses siguientes trajeron cambios significativos tanto en la empresa como en mi relación con lo que había pasado 5 años atrás. Implementamos el programa de acompañamiento que Ricardo había sugerido, y en 3 meses vimos una reducción del 40% en cancelaciones tempranas. Más importante, empezamos a recibir testimonios emotivos de clientes que decían sentirse genuinamente apoyados, que Gestión Simple no era solo una herramienta sino un socio en su crecimiento. Ricardo se convirtió en la persona que lideraba ese programa de acompañamiento, y Mónica me reportaba que el equipo lo respetaba genuinamente por su conocimiento y su disposición a enseñar sin condescendencia. Pero no todo fue fácil. Hubo un incidente al tercer mes que puso a prueba mi decisión de haberlo contratado. Una de nuestras empleadas del área administrativa, Claudia, vino a mi oficina claramente afectada. Me contó que Ricardo había hecho un comentario sobre su forma de vestir, sugiriendo que tal vez debería verse más profesional si quería ser tomada en serio. Claudia tenía 26 años y un estilo personal que incluía piercings y cabello teñido de colores no naturales, pero siempre dentro de los límites razonables y su trabajo era impecable. Sentí como la sangre me hervía al escuchar esto. Esto era exactamente el tipo de comportamiento que yo había prohibido explícitamente. Llamé a Ricardo a mi oficina inmediatamente. Cuando entró y vio mi expresión, su rostro se puso pálido. Le conté lo que Claudia me había dicho, sin suavizar las palabras. Le recordé nuestra conversación del primer día, sobre la política de cero tolerancia hacia cualquier forma de discriminación o maltrato. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la comprensión y luego a la vergüenza profunda. Me dijo que había hecho el comentario sin pensarlo, que venía de una mentalidad corporativa vieja donde la imagen profesional era un código para conformidad, pero que inmediatamente después de decirlo se había dado cuenta de lo inapropiado que era. Que había querido disculparse con Claudia pero no había sabido cómo abordarla. Le dije algo que había aprendido en mis propios errores como líder, que las buenas intenciones no borran el daño causado, pero que la disposición a reconocerlo y remediarlo era lo que separaba a las personas íntegras de las que simplemente buscan excusas. Que necesitaba disculparse con Claudia de inmediato, no con excusas o justificaciones, sino con un reconocimiento genuino de que su comentario había estado fuera de lugar y que ella merecía respeto independientemente de su apariencia. Y que esto quedaba como una advertencia seria en su expediente. Una más y tendríamos que terminar nuestra relación laboral, sin importar qué tan valioso fuera su trabajo. Él aceptó todo sin discutir, con la cabeza baja y voz quebrada. Lo que pasó después me sorprendió. Ricardo no solo se disculpó con Claudia de forma privada, sino que en la siguiente reunión mensual pidió la palabra para hacer una disculpa pública. Sin mencionar detalles específicos que pudieran avergonzar a Claudia, reconoció ante todo el equipo que había hecho un comentario inapropiado que reflejaba prejuicios que estaba trabajando en desaprender. Que agradecía que se lo hubieran señalado porque parte de su proceso de crecimiento personal era identificar esos puntos ciegos que todos tenemos. Que invitaba a cualquiera que lo viera caer en comportamientos similares a que lo confrontaran, porque realmente quería ser mejor. El silencio que siguió a sus palabras era diferente al silencio incómodo de antes. Era un silencio de respeto hacia alguien que había tenido el valor de admitir su error públicamente. Valentina cumplió 6 años en octubre, y organizamos una fiesta en nuestra casa en la Colonia del Valle. Invitamos a su clase del kinder y a algunos colegas de Gestión Simple que se habían vuelto amigos cercanos. Javier llegó con su esposa y sus 2 hijos, Mónica trajo a su madre que ahora estaba en remisión del cáncer, otros empleados llegaron con sus familias. Era el tipo de celebración que yo había soñado durante aquellos meses oscuros cuando no sabía si podríamos pagar la renta, una comunidad real, gente que se preocupaba genuinamente por nosotros más allá de las relaciones laborales. Daniel asó carne en el pequeño jardín mientras Valentina corría con sus amigos, y yo me permití un momento de simple felicidad, sin análisis ni preocupaciones. Ricardo había sido invitado por Mónica,
quien no conocía toda nuestra historia pero sabía que él no tenía mucha vida social fuera del trabajo. Llegó con un regalo envuelto para Valentina, un libro ilustrado sobre mujeres científicas a través de la historia. Se quedó un poco apartado al principio, claramente incómodo en el ambiente informal. Pero luego Valentina, con esa falta de filtro que tienen los niños de 6 años, se le acercó y le preguntó directamente por qué estaba solo en la esquina. Él se agachó a su nivel y le dijo que no conocía a mucha gente y que a veces era tímido en las fiestas. Ella lo tomó de la mano sin dudar y lo arrastró hacia donde estaban jugando los otros niños, diciéndole que él podía ser el árbitro de las carreras que estaban organizando. Observé la escena desde la cocina, donde estaba preparando más limonada. Había algo profundamente conmovedor en ver a este hombre, que 5 años atrás me había despedido con fría indiferencia, siendo arrastrado por mi hija hacia un juego de niños, con una sonrisa genuina en su rostro. Daniel se acercó por atrás y puso su brazo alrededor de mi cintura, siguiendo mi mirada. Me preguntó en voz baja si estaba bien. Le dije que sí, que realmente lo estaba. Que había pasado tantos años imaginando diferentes formas de venganza o justicia, pero que esta escena ordinaria en una fiesta de cumpleaños infantil, era una forma de cierre que nunca había anticipado. No era dramático ni cinematográfico. Era simplemente humano. Al final de la fiesta, cuando los invitados empezaban a irse, Ricardo se acercó a Daniel y a mí para despedirse. Nos agradeció por haberlo incluido, y luego, con una seriedad que contrastaba con el ambiente festivo, me dijo que necesitaba decirme algo. Me contó que su hija menor, Daniela, había decidido estudiar Derecho especializado en derechos laborales, inspirada por las historias que él había compartido sobre su experiencia en Tecnovance y su tiempo en Gestión Simple. Que ella le había dicho que quería asegurarse de que los trabajadores tuvieran protecciones reales, no solo en papel sino en la práctica. Que su fracaso había inspirado algo bueno en la siguiente generación, y que eso le daba un sentido a todo lo que había perdido. Sus palabras me tocaron más profundamente de lo que había esperado. Le dije que me alegraba escuchar eso, que su hija haría un trabajo importante y necesario. Él asintió, y luego agregó algo que claramente había estado guardando durante meses. Me dijo que sabía que nunca podría deshacer el daño que me había causado, que las disculpas eran insuficientes para compensar lo que había pasado. Pero que cada día en Gestión Simple le enseñaba cómo se suponía que debían funcionar las empresas, cómo se suponía que debían tratarse las personas. Que yo le había dado una lección de liderazgo más valiosa que cualquiera que hubiera aprendido en sus 20 años de carrera, que el verdadero poder no viene de la autoridad para destruir vidas sino de la capacidad de construir oportunidades. No tenía preparada una respuesta para eso. Las palabras se me atoraron en la garganta, mezcladas con lágrimas que no había anticipado. Daniel apretó mi mano, sosteniéndome de una forma que solo él sabía hacer después de todos estos años juntos. Finalmente, logré decirle a Ricardo que todos estábamos aprendiendo, que yo también había cometido errores como líder y que probablemente seguiría cometiéndolos. Que lo importante no era ser perfecto sino estar dispuesto a crecer, a escuchar, a cambiar. Él asintió con los ojos brillantes, nos dio la mano a ambos, y se fue. Esa noche, después de que Valentina finalmente se quedó dormida rodeada de sus juguetes nuevos, Daniel y yo nos sentamos en el sofá de la sala con una copa de vino. Él me preguntó cómo me sentía realmente sobre todo esto, sobre haber dado trabajo a Ricardo, sobre tenerlo en mi empresa, sobre verlo en la fiesta de nuestra hija. Le confesé algo que apenas me estaba permitiendo admitir a mí misma, que durante años había cargado el resentimiento como una armadura, como algo que me protegía pero que también me pesaba. Que darle una oportunidad a Ricardo no había sido generosidad sino una forma de liberarme del peso de ese resentimiento. Que perdonar no significaba olvidar o justificar lo que había pasado, sino decidir que su error no definiría mi futuro. Los meses se convirtieron en 1 año, y luego en 2. Gestión Simple siguió creciendo hasta tener 85 empleados y más de 500 clientes en México y Centroamérica. Ricardo se ganó un ascenso a gerente de éxito del cliente, liderando el equipo de acompañamiento que él mismo había propuesto.
Su trabajo era excepcional, pero más importante, se había convertido en un mentor informal para empleados más jóvenes, compartiendo no solo su conocimiento técnico sino las lecciones que había aprendido de sus fracasos. Mónica me contó que en sesiones de capacitación él a veces compartía historias sobre errores que había cometido en el pasado, sin identificar empresas específicas, como ejemplos de qué no hacer como líder. Valentina empezó segundo de primaria y un día llegó a casa con un proyecto escolar. Tenía que entrevistar a alguien que admirara y escribir sobre por qué esa persona era importante. Naturalmente, quiso entrevistarme a mí. Sentadas en su cuarto, rodeadas de sus dibujos y sus libros, me preguntó cosas que solo una niña de 7 años preguntaría con tal sinceridad directa. Me preguntó si alguna vez había tenido miedo de no poder lograrlo. Le dije que sí, muchas veces. Me preguntó qué hacía cuando tenía miedo. Le dije que seguía adelante de todas formas, porque el coraje no era no tener miedo sino actuar a pesar de él. Me preguntó si alguna vez había tenido que perdonar a alguien que la había lastimado. Me quedé callada por un momento, sopesando cuánto contarle, y luego le dije que sí, que había tenido que perdonar a alguien que había sido muy injusto conmigo. Me preguntó por qué había decidido perdonarlo. Le respondí que porque cargar el enojo era como sostener una piedra caliente esperando que la otra persona se quemara. Su proyecto final fue una página escrita con su letra infantil irregular y dibujos con crayones. Decía que admiraba a su mamá porque había convertido algo malo en algo bueno, porque había construido una empresa donde las personas eran tratadas con amabilidad, y porque le había enseñado que perdonar era más fuerte que vengarse. Cuando lo leí, lloré con esas lágrimas que vienen de un lugar profundo donde se mezclan el orgullo, el alivio y la gratitud. Daniel lo puso en un marco y lo colgó en su oficina en casa, diciéndome que era el reconocimiento más importante que yo recibiría jamás. 3 años después de que Ricardo había tocado la puerta de Gestión Simple buscando trabajo, la empresa alcanzó un hito importante. Fuimos reconocidos por una revista de negocios como una de las mejores empresas para trabajar en México en la categoría de empresas medianas. El reconocimiento se basaba en encuestas anónimas de empleados sobre cultura laboral, equilibrio vida-trabajo, oportunidades de crecimiento y liderazgo. Cuando recibí la notificación, lo primero que hice fue compartirlo con todo el equipo, porque ese logro no era mío sino de todos nosotros. Organizamos una pequeña celebración en la oficina, con pastel y champurrado, muy diferente a los eventos corporativos ostentosos que recordaba de Tecnovance. Mientras observaba a mi equipo reír y compartir aquel pastel, mi mirada se cruzó con la de Ricardo Mendoza. Él estaba ahora a cargo del departamento de éxito del cliente, una posición que muchos considerarían menor para un antiguo director general, pero que él había transformado en el corazón latente de Gestión Simple. Ya no era el hombre de las corbatas italianas de seda y gemelos de plata que dictaba sentencias desde el piso 14, hoy vestía una camisa de lino azul con las mangas remangadas, y en su rostro se dibujaba una serenidad que no se compra con acciones ni bonos trimestrales. Bajo su tutela, la tasa de retención de nuestros clientes más pequeños, aquellas panaderías y talleres mecánicos que eran el reflejo de mis propios inicios, había alcanzado niveles récord, no por algoritmos complejos, sino por una atención humana que él había aprendido a fuerza de caídas. Se acercó a mí con una taza de champurrado caliente en la mano. Durante un segundo, el ruido de las risas y la música suave de la oficina pareció desvanecerse, dejándonos en ese espacio privado que solo comparten quienes han sido verdugo y víctima, y luego, simplemente, compañeros de trinchera. Felicidades, Sofía, me dijo con una voz que ya no buscaba dominar el espacio, sino simplemente habitarlo. Este reconocimiento es el reflejo de algo que yo nunca entendí, que una empresa no es una estructura de cristal, sino la gente que respira dentro de ella. No hubo necesidad de recordar la lluvia de hace 8 años ni la caja de cartón empapada, todo eso estaba implícito en el vapor que subía de su taza y en la forma en que él sostenía mi mirada sin apartarla por vergüenza. Le agradecí con un nudo en la garganta que ya no era de dolor, sino de una extraña plenitud. Me di cuenta de que haberle dado una oportunidad no fue un acto de caridad hacia él, sino un acto de liberación para mí. Al permitir que Ricardo Mendoza se redimiera en mis pasillos,
yo finalmente había dejado de ser la gerente despedida, para convertirme en la arquitecta de un destino que no dependía del permiso de nadie. Mi éxito no era haber llegado a Polanco, mi éxito era haber llegado a Polanco manteniendo el olor a canela del café de olla de mi abuela y la dignidad intacta de quien sabe lo que cuesta cada peso ganado. La celebración continuó durante un par de horas más. Mónica Herrera, quien había sido el puente fundamental para la integración de Ricardo, se acercó para mostrarme un mensaje de agradecimiento de un cliente en Chiapas. El cliente, un productor de café orgánico, explicaba cómo nuestra plataforma le había permitido pasar más tiempo con su familia al automatizar sus ventas. Ese era el verdadero hito. Estábamos devolviendo tiempo a las personas, el único recurso que, como bien decía mi padre, no se puede recuperar una vez que se pierde. Al caer la tarde, cuando el sol de la Ciudad de México comenzó a pintar de naranja los ventanales de Reforma, comencé a recoger mis cosas. Caminé por los pasillos de Gestión Simple, observando los cubículos personalizados, las fotos de las familias de mis empleados, las plantas que esta vez sí estaban bien regadas porque a todos nos importaba que sobrevivieran. Me detuve frente a la sala de lactancia que habíamos inaugurado el año anterior. Era un espacio cálido, con sillones cómodos y una luz suave, el tipo de lugar que yo hubiera necesitado cuando Valentina era apenas una promesa de vida y el mundo se sentía un lugar hostil para las madres. Salí del edificio y el aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Ya no sentía la urgencia de correr, esa ansiedad que me persiguió durante años, el miedo constante a que el suelo volviera a abrirse bajo mis pies. Conducir a través del tráfico de la ciudad ya no era una tortura, sino un tiempo de transición. Mientras avanzaba hacia la colonia del Valle, recordé las palabras de mi abuela en Coyoacán sobre la educación. Ahora entendía que ella no se refería solo a los libros. Se refería a la educación de la voluntad, a la capacidad de aprender de las heridas para que no se conviertan en cicatrices rígidas, sino en marcas de sabiduría. Llegué a casa y el sonido de la risa de Valentina inundó el pasillo. Tenía ya 8 años, una niña con la misma mirada curiosa que yo tenía a su edad, pero con una confianza que yo tardé décadas en construir. Me recibió con un dibujo nuevo que pegamos con orgullo en el refrigerador, una oficina llena de colores donde todos los personajes sonreían. «Es tu empresa, mamá», me dijo mientras me abrazaba por la cintura. En ese abrazo, sentí que todas las piezas del rompecabezas finalmente encajaban. Las noches de insomnio, las lágrimas bajo la lluvia, los proyectos de 3.000 pesos, la duda de Daniel y la redención de Ricardo, todo había sido necesario para llegar a este momento de paz. Daniel llegó poco después y preparamos la cena juntos, compartiendo los detalles del día sin la presión de las deudas o la incertidumbre del mañana. Hablábamos de planes futuros, de expandir la plataforma a otros países de Latinoamérica, pero no con la ambición desmedida del licenciado Mendoza, sino con la intención genuina de llevar nuestra filosofía de humanidad primero, a más lugares. Daniel me tomó la mano sobre la mesa de la cocina, la misma mesa donde años atrás decidimos apostar nuestros últimos ahorros. «Lo lograste, Sofía», susurró. «Y lo hiciste a tu manera». Más tarde, cuando la casa quedó en silencio y Valentina dormía profundamente, me senté en el pequeño balcón a mirar las luces de la ciudad. «Me llamo Sofía Reyes Santana, tengo 38 años, bueno, casi 39, y soy la dueña de mi presente». Aquel silencio que alguna vez pesó más que las palabras en la sala de mi abuela ahora era un silencio ligero, una pausa necesaria entre un pasado que ya no dolía y un futuro que ya no me asustaba. El peso del silencio se había transformado, por fin, en la levedad de la libertad. Mi historia no terminó cuando me cerraron la puerta en el piso 14, en realidad, ese fue el momento exacto en que comencé a escribirla de verdad.